Comenzó con una carta, escrita a mano, no anunciada, y entregada sin ceremonia a un hombre que había sido ridiculizado, marginado y casi borrado del futuro político de Nigeria. Pero no era de un fanático o seguidor. Era de un presidente en funciones. Dentro de ese sobre había un mensaje que sacudiría a dos gobiernos e encendería una revolución silenciosa. Porque cuando el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso llamó a Peter Obi el modelo para el futuro de África, incluso Francia comenzó a escuchar. Pero, ¿por qué un presidente de África Occidental arriesgaría sus alianzas, su seguridad e incluso la frágil economía de su nación para defender a un líder de la oposición nigeriana? Y más urgente aún, ¿qué sucede cuando la juventud de un continente se da cuenta de que sus héroes están hablando directamente entre sí? El golpe vino justo después del amanecer, sin fanfarrias, sin escolta, solo un mensajero solitario, con una chaqueta manchada de polvo sosteniendo un sobre de color crema, marcado con un sello de cera. 3 estrellas entrelazadas del cambio de Burkina Faso. No dijo nada, lo entregó y se fue. Peter Obi estaba junto a la puerta en su ropa deportiva, parpadeando ante el sol temprano, el peso de la carta extrañamente pesado en su mano. Sin dirección, de retorno, sin marcas diplomáticas, solo su nombre en cursiva delicada para el destinatario subestimado dentro. El aire cambió. Cerró la puerta de su estudio, se sentó y rompió el sello. Un aroma a tabaco y pergamino viejo subió, una presencia casi monástica, como si las palabras dentro hubieran esperado toda una vida para ser leídas. La primera línea lo hizo detenerse. Hermano mío, temen más al hombre honesto que al corrupto. La leyó nuevamente, luego otra vez. Reconoció la voz, no en el tono, sino en la verdad. Solo un hombre podría escribir de esa manera. No un político nigeriano, ni un diplomático extranjero, sino un poeta soldado que lideró marchas descalzo y hablaba de África con fuego en la garganta. El presidente Ibrahim Traoré. Obi se recostó en su silla, la carta temblando ligeramente. En sus manos, no por miedo, sino por algo más profundo. Reconocimiento. Un hombre en otro país, bajo sanciones y vigilancia, había cruzado fronteras, no por política, sino por algo más antiguo, hermandad, integridad. Continuó leyendo. Fuera, Lagos se despertaba, los coches pitaban, los vendedores ambulantes gritaban, pero en un rincón de la ciudad reinaba el silencio. Porque a veces las revoluciones no comienzan con un discurso o una bala. A veces comienzan con un sobre que nadie debía abrir. El filtrado golpeó Oso Rock como una mecha lenta que arde. Silenciosa al principio, luego cegadora. No se transmitió en la televisión nacional. No hacía falta. Una sola captura de pantalla de la carta de Traoré a Peter Obi, borrosa pero inconfundible, comenzó a circular en grupos encriptados de WhatsApp a media mañana. Para el mediodía estaba en todas partes, desde foros estudiantiles hasta hilos privados de inversionistas. Y para las 2 p.m., llegó al escritorio del presidente. Tinubu no habló cuando lo leyó. Solo miró las páginas impresas, el ceño fruncido con fuerza. Al otro lado de la mesa, sus ministros intercambiaban miradas incómodas. La carta no era solo un elogio, era una estrategia, una visión, un mapa para un Nigeria diferente. Una construida sobre la transparencia, la austeridad y el servicio público. Una acusación silenciosa de todo a lo que se habían acostumbrado. Quiero saber quién la filtró, dijo Tinubu sin emoción. Pero nadie respondió. Porque en el fondo, todos sabían. Este tipo de carta no se filtra por incompetencia. Se filtra porque alguien cree que debe ser escuchada. En otro ala del complejo, un consejero murmuró entre dientes. Está convirtiendo a Obi en un mártir. Un símbolo. El daño era más profundo que político. Era generacional. La juventud, inquieta, desilusionada, enojada, veía en las palabras de Traoré un reflejo de lo que Obi les había ofrecido alguna vez. Y ahora esas palabras provenían de los labios de un presidente africano en funciones, no contaminado por la corrupción ni por la sombra colonial. Lo que más les aterraba no era el mensaje de la carta, era el momento. 2027 no estaba lejos. Y ahora Peter Obi no era solo un político. Se estaba convirtiendo en una profecía susurrada de una capital a otra. Una profecía que ningún silencio podría contener. En Burkina Faso, Ibrahim Traoré lee la carta a su gabinete interno. Hermano mío, Peter Obi,
al que ridiculizaron por su honestidad. Se rieron de ti en pasillos pulidos detrás de gafas de oro, como si la moderación fuera debilidad y la humildad un defecto. Midieron tu poder no por lo alto que rugías, sino por lo poco que tomabas, y por eso te llamaron blando. Erraron al confundir tu silencio con rendición. Pero yo no lo hice. Te llamaron débil por ser limpio. Pero en ti vi disciplina. Vi lo que temían. Un hombre africano al que no podían sobornar. Un hombre que caminó entre acuerdos de petróleo y billetes bancarios con las manos vacías pero la conciencia llena. Un hombre que no hizo enemigos, pero nunca se inclinó. Esa es la verdadera fuerza, no la que televisan, la que intentan borrar. Cuando te vi durante las últimas elecciones, no vi a un hombre que perdió. Vi a una nación que parpadeó. Un pueblo atrapado entre el miedo y la fatiga. No fuiste rechazado, Peter. Fuiste retrasado. Y el retraso, hermano mío, no fue fracaso. Fue preparación. Aquí, en Burkina Faso, he aprendido que el poder no significa nada si no puede mirar a un niño a los ojos. Que el liderazgo no es cuántos te siguen cuando ganas, sino cuántos te recuerdan cuando pierdes. Y Peter, muchos te recuerdan. No escribo esto como presidente. Lo escribo como hermano en armas, como un estudiante de tu integridad. Porque en este continente de oradores y oportunistas, fuiste uno de los pocos que no eligió ninguno de los dos. Te llamaron soñador, pero solo porque te atreviste a soñar más allá de su imaginación. Mantén esa línea. Una nación que casi te mereció. Así es como veo a Nigeria en esos días fugaces. Al borde del despertar, con el corazón palpitando, a un solo suspiro de elegir la luz sobre el espectáculo. Dicen que tu gente no estaba lista, que eligieron la familiaridad sobre la reforma. Pero yo digo que casi lo estuvieron. Los acercaste, más cerca de lo que jamás se atrevieron a llegar. Caminaste entre los puestos del mercado en lugar de las salas de juntas. Escuchaste a las mujeres moliendo pimienta bajo la sombra de un toldo. No llevaste el poder como una corona, sino que lo cargaste como una carga que estabas dispuesto a compartir. Eso los asustó, Peter, porque hiciste que la política volviera a ser íntima, humana, medida no en contratos firmados, sino en madres, consoladas, jóvenes inspirados, hospitales visitados sin cámaras. Elegiste los libros sobre los camiones blindados, los principios sobre el partido. Y cuando se rieron de tu frugalidad, de tu insistencia en viajar ligero, de tu negativa a convertir el gobierno en indulgencia, me reí en silencio porque no vieron la guerra que estabas librando. Una guerra no de armas, sino de ejemplo. No luchaste contra la corrupción con consignas. La avergonzaste al no participar. Peter, creo que Nigeria casi se eligió a sí misma a través de ti. Y casi es más peligroso que el fracaso, porque significa que el pueblo vio lo que era posible y luego miró hacia otro lado. Pero escribo esto no para lamentar lo que no sucedió. Escribo porque todavía estás aquí. El trabajo no ha terminado. La semilla no está muerta. Una nación casi despertada no es una nación dormida. Es una nación inquieta. Y la inquietud, cuando se encuentra con el propósito, se convierte en revolución. Digo, dejemos que el continente se levante no desde las capitales, sino desde el carácter. Y el tuyo ya ha trazado el plano. No lo abandones ahora. 2027 no está lejos. El tiempo, Peter, es un río sin remordimientos. Fluye con o sin nuestro consentimiento. Y mientras otros esperan las condiciones perfectas para el aplauso o el permiso, hombres como tú deben actuar como si la historia los estuviera observando, incluso cuando nadie más lo esté haciendo. Porque la historia no llama dos veces a hombres como tú. No pregunta si estás listo. Te desafía a hacer que otros estén listos. Escribo esto no solo como un gesto de hermandad, sino como un espejo. En mi país, no esperamos a que las instituciones se arreglaran solas. Caminamos descalzos entre los escombros de lo que estaba roto y construimos algo nuevo. Piedra por piedra, juramento por juramento. Burkina Faso tampoco estaba listo, pero la hicimos estarlo. Debes hacer lo mismo. No dejes que te convenzan de que 2027 es demasiado pronto. ¿Qué es el tiempo para un hombre cuyos valores ya están formados? ¿Qué es la presidencia para alguien que se negó a comprarla? Que los ruidosos persigan la popularidad y el consenso. Tú sigue preparándote en silencio. Ahí es donde las raíces crecen profundas.
Deja que digan que no eres electo. Así trataron a Sankara. Así trataron a Lumumba. Y así tratarán a cualquiera que se niegue a cambiar visión por votos. Pero recuerda, los movimientos no comienzan en las urnas. Comienzan en susurros, en la esperanza transmitida, de mano en mano, han susurrado sobre ti, Peter. Ahora habla. Deja que tu vida sea más fuerte que sus mentiras. Deja que tu preparación sobreviva a su propaganda. Deja que el continente sepa que no todos los que retroceden están en retirada. Algunos están cargando, porque cuando la gente grite de nuevo en 2027, no estarán buscando carisma, estarán buscando carácter, y tú ya estarás de pie. No esperaremos permiso. Esa es la línea que elegí para cerrar esta carta porque es la que el mundo más teme. No la guerra, no el caos, sino un continente que decide, sin aprobación, amarse a sí mismo otra vez. África no necesita ser rescatada por los forasteros. No somos niños rotos. No estamos esperando ayudas occidentales envueltas en burocracia y oportunidades fotográficas. Tenemos minas, tenemos minerales, tenemos millones de jóvenes inquietos que han visto su futuro externalizado, mal nombrado, vendido. Tú y yo reescribiremos el guión, no a través de apretones de manos en torres de marfil, sino a través de la colaboración en el barro, las calles, las aulas, las urnas. Deja que se rían. Deja que nos descarten como soñadores. Deja que digan que somos jóvenes, ingenuos o no probados. Porque lo que ellos llaman ingenuidad es en realidad creencia. Y la creencia es contagiosa. El panafricanismo no está muerto. Solo estaba esperando coautores. Y Peter, tú tienes la pluma, yo tengo la tinta, lo demás vendrá. Ghana está despertando. Mali está despierta. Guinea ya ha quemado sus cadenas. Nigeria, tu Nigeria, está al borde. No somos presidentes para siempre. Somos interinos, símbolos. Lo que importa no es cuánto gobernemos, sino lo que encendemos mientras lo hacemos. Así que no preguntes, ¿me dejarán hacerlo? Pregunta, ¿qué pasa si no lo hago? Porque tu pueblo mirará atrás algún día, no a lo que dijiste, sino a lo que hiciste cuando el mundo te observaba, cuando el continente temblaba, cuando el camino hacia adelante ya no estaba pavimentado, pero aún era posible. No estamos esperando que Occidente nos apruebe. Estamos esperando que cada uno de nosotros crea, y yo creo en ti. Atentamente, Ibrahim Traoré. En el norte de Nigeria, Sani Abubakar había leído la carta 2 veces antes del amanecer. El sello de 1900 fue roto por otra persona, pasado de mano en mano a través de una cadena de conciencia invisible hasta que aterrizó en su bandeja de entrada. No era un revolucionario. No usaba boinas ni citaba a Sankara. Pero algo en las palabras de Traoré tocó un nervio que él no sabía que estaba expuesto. Imprimió 20 copias, luego 40 más. No habló con su esposa esa mañana. Simplemente empacó su bolsa con papel y pegamento, y salió como si fuera cualquier otro martes. Universidad Unilog Abeu Saria de Ibodón. Se movió rápidamente, integrándose. Al atardecer, los estudiantes encontraron las páginas en los tableros, de anuncios, y las paredes de la cafetería, pegadas como declaraciones silenciosas. Cada carta comenzaba con la misma salutación, al que ridiculizaron por su honestidad. Sabía lo que vendría. Su identificación fue marcada en cuestión de horas. El gabinete de Tinubu se reunió lleno de ira. Lo llamaron sabotaje, propaganda extranjera, gruñó un ministro. Una trampa, susurró otro. Pero al pueblo no le importaba quién la filtró, les importaba lo que decía. A medianoche, la carta ya no era un secreto, era un himno. Los chicos, en los cafés de la carretera, discutían su significado. Las chicas gritaban en las reuniones del campus. Un vendedor ambulante en Kaduna gritó. Traoré dijo que OB es el futuro. Y regaló maíz asado gratis. El Estado respondió rápidamente, estranguló las redes, plantó editoriales, susurró amenazas. Pero no importó. Las palabras de Traoré habían dejado la página. Ahora viven en las voces, en los pulsos, en los ojos desafiantes. Y en una celda oscura de la prisión en Abuja, Sani Abubakar apoyó la cabeza contra la pared y sonrió. No porque estuviera a salvo, sino porque, por primera vez en décadas, la verdad se había movido más rápido que el miedo. Al día siguiente,
En una sala abovedada bajo el Corsair, una sesión clasificada resuena con tensión. El cable marcado, urgente, solo para ojos autorizados, se lee en voz alta en un francés entrecortado. Si Trouet y Obi se alinean ideológicamente, esperen un despertar panafricano que no podemos controlar. Nadie en la sala habla durante varios segundos. El diplomático que entrega el mensaje aclara su garganta y continúa. Son símbolos, opuestos, en su origen, pero gemelos en intención. Trouet es fuego desde abajo, Obi es estructura desde dentro. Uno inspira la revuelta, el otro la reforma. Juntos son peligrosos, juntos son legítimos. Un pánico silencioso recorre las embajadas. Los métodos habituales, recortes de fondos, retrasos en el comercio, moldear los medios, quizás no funcionen esta vez. No si el pueblo ya ha decidido. Las empresas francesas con intereses en el petróleo nigeriano y en la infraestructura de África Occidental comienzan a hacer llamadas discretas. Los lobistas susurran a los delegados de la CEDEAO. Términos como desestabilización regional y subversión extranjera comienzan a deslizarse en los memorandos internos. Alguien sugiere una moción para censurar diplomáticamente a Burkina Faso. Otro recomienda congelar los préstamos de desarrollo a los estados nigerianos simpatizantes de Obi. Pero cuanto más empujan, más rápido se propaga la idea. En Cotonou, los estudiantes marchan con carteles de cartón que dicen «África para los africanos, no se necesita permiso». En Dar, los locutores de radio leen fragmentos de la carta filtrada entre canciones de jazz. En Nairobi, un poeta publica «Cuando uno habla, es una protesta. Cuando dos hablan, es un continente». Y en Abuja, Sani Abubakar observa el cielo a través de barrotes oxidados. En algún lugar afuera, escucha cánticos, decenas de voces elevándose sobre los muros de la prisión. No están llamando su nombre. Están recitando la carta. Se ha convertido en escritura sagrada, memoria, fuego. Y mientras Francia calcula su próximo movimiento con hojas de cálculo y sanciones, la juventud de un continente ya está marchando con nada más que creencia, y una carta que nadie debía leer. Peter Obi miró la carta nuevamente, aunque ya había memorizado cada palabra. La habitación estaba en silencio, pero su corazón no lo estaba. Al otro lado de la mesa pulida estaba su teléfono, con la pantalla tenue, el número ya escrito, pero sin enviar. Dudó, no por miedo, sino porque algo en la carta le parecía sagrado, demasiado puro para politizarse. Pero luego presionó el botón de llamada. En Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré respondió después de un timbre. Sin revisión de seguridad, sin preámbulo diplomático, solo hermano. Durante 47 minutos, no hubo asistentes, no cámaras, no filtros. Dos hombres, uno con uniforme militar, el otro con traje discreto, hablaron a través de las fronteras como camaradas, no como candidatos. No hablaron de estrategias ni de manifiestos. Hablaron de los vendedores de arroz en Anugú, de los niños en Bobao, del aroma de la lluvia antes de que toque el suelo africano. Obi habló de la duda, de la traición de los suyos, del dolor de tener la razón demasiado pronto. Trouet habló de aislamiento, de amenazas de hombres con trajes que sonríen con cuchillos, de despertarse cada mañana con presión extranjera y miedo interno. Y en ese silencio entre dos verdades, una frase se deslizó, capturada por un micrófono dormido en la oficina de Obi, dejado activado accidentalmente por un miembro junior del personal. «Si corres», dijo Trouet, con voz firme pero no alta. «Estaré a tu lado». Esa frase se filtró en pocas horas, sin contexto, sin transcripción, solo 12 palabras. Pero fueron suficientes. Para la tarde, ya estaban garabateadas en las paredes de la universidad en Port Harcourt. Sonaban a través de los altavoces de protesta en Bamako. Un remix de TikTok las acompañó con tambores y imágenes de tormentas. 12 palabras, un llamado. Y en ese momento, Peter Obi no era solo un ex candidato. Era un hombre con un ejército que aún no había convocado. África, al parecer, ya estaba escuchando. Después de 3 días, una campana sonó temprano en la escuela primaria Unity en Inuku. La mañana era común. Polvo de tiza en el aire, sandalias golpeando el pavimento, una maestra alisando su bufanda. Pero algo había cambiado.
En lugar del juramento nacional, surgió un nuevo canto desde las voces de los niños, suave al principio, luego más fuerte con cada palabra. No somos el futuro, somos los escritores de él. Nadie les dijo que lo dijeran. Había llegado escrito en un papel arrugado que pasó de una clase a otra el día anterior. Lo recitaron como un himno, sin saber que las palabras habían sido tomadas de una carta entre dos hombres que el mundo no había planeado escuchar. En Bamako, aparece un mural durante la noche. Trowe y Obi, hombro con hombro, pintados con pinceladas desafiantes. En Kigali, una artista de spoken word comienza su actuación con un verso. No todas las revoluciones nacen en el fuego. Algunas comienzan con tinta. En todo Accra, los debates escolares ya no preguntan, ¿cambiará África? Sino, ¿cuándo la lideraremos? No hay órdenes, no hay organizadores centrales, solo impulso. Los gobiernos se ponen nerviosos. Las embajadas occidentales se apresuran a redactar nuevas evaluaciones. ESOS se reúne a puerta cerrada. Pero el continente ya se ha desplazado. Lo que antes parecía lejano e imposible ahora respira en las manos de los niños, los estudiantes, los agricultores, las mujeres del mercado. En una entrevista de radio, un joven periodista ganés pregunta: ¿y si esto no es solo política? ¿Y si esto es literatura escrita por los vivos? Nadie responde, porque algunas preguntas no buscan respuestas, buscan permiso. Y a través de tejados, pizarras y sueños susurrados, dos nombres resuenan no como títulos, sino como símbolos. Obi y Trowe. África, que tanto se ha hablado por otros, ahora responde. Y su voz es joven, constante y finalmente sin miedo. Sí, esta historia te conmovió, si te hizo cuestionar el poder, el legado y lo que realmente significa liderar, no te vayas aún, y déjame saber desde qué país nos estás sintonizando. Dale me gusta a este video para ayudar a otros a descubrirlo. Deja un comentario. ¿Crees que una carta puede desencadenar una revolución? Y no olvides suscribirte porque estas historias no son ficción. Son los ecos de un continente despertando. África está escribiendo su respuesta.